tal, mi Bienvenido. querido hermano Fernando? Hermano pastor, un saludo. Hola, hola. Bueno, mis hermanos, comenzamos entonces con una plegaria. Rogamos la bendición del Señor. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este encuentro de estudio de la palabra de Dios. Rogamos tu bendición, tu guía, que nos des discernimiento para que apreciemos las mejores aristas de este estudio, de este capítulo de estudio, que guíes a convicciones, a decisiones firmes, claras, con respecto a eventos futuros relacionados. Pedimos tu guía ahora y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Bien, mis hermanos, nos va a tocar estudiar Daniel capítulo 3. Tal vez sea una primera parte, depende del material. Yo esperaría que hoy lo podamos abarcar todo, pero si no, vamos a ver todo lo que podamos en esta hora, ¿no? Como recuerdan siempre, hermanos, solamente les pido que me den una hora para exponer, al término de la cual los hermanos que deseen opinar, hablar, en fin, reaccionar, siéntense en total libertad, anoten si hay inquietudes y al cabo de la hora, pues allí nos sentiremos libres para expresar lo que queramos, ¿no? Exacto. Así que es lo único que pediría. Sí. Entonces, vamos pues, déjenme mientras tanto voy preparando aquí ya el material a fin de que lo podamos. Solamente vamos a mirar la última parte de Daniel 2, porque el capítulo 3 se relaciona con el capítulo 2, en lo relativo a la estatua. Algo pasó en la mente de Nabucodonosor, leeremos una cita del espíritu de profecía al respecto, y a la vez sacaremos lecciones, hermanos, la influencia de la religión en el Estado. Eso pasó exactamente en Daniel capítulo 3. Y hoy se repite la misma historia también. Y hay que tener mucho cuidado. Para colmo, hay líderes, estoy pensando en uno. Quiero guardarme nombres, hermanos. El motivo es que el video deseo que nadie lo cancele, ¿no? Pero al buen entendedor, pocas palabras. Hay un personaje adventista allí, en el lugar, del cual se tenía mucha expectativa. Y sin embargo, deja que desear algunas fotografías. Entonces, aquí, si no vemos claramente la relación de la iglesia y el Estado, en el capítulo 3, y por la cita especialmente que nos trae el espíritu de profecía. Pero vamos pues entonces a mirar las imágenes preparadas. Aquí lo tenemos, el cumplimiento histórico de la profecía, cuando Daniel le explicó a Nabucodonosor cada porción de la estatua y su significado. ¿Sí? Esto lo hemos estudiado ya. El rey quedó impresionado, pero Dios usó esa figura porque representaba a la idolatría a lo largo de los siglos. Fue el mismo problema adorar ídolos. Hoy, hermanos, en nuestros días, en la iglesia de la Odisea pasa el mismo fenómeno. Esto lo vamos a ver al final. Es sorprendente también. Entonces, cuando hay cosas que capturan nuestro interés por encima de nuestro deber, de nuestras obligaciones para con nuestro Creador. En el caso de Nabucodonosor, contempló toda la explicación. Daniel capítulo 2, lo hemos estudiado. Y entonces, el resumen final, Daniel capítulo 2, final, bueno, no está al final del capítulo necesariamente, pero sí la esencia de lo que Nabucodonosor escuchó. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Acuérdense, hermanos, que ya veremos Daniel 5, y cuando viene la sentencia a Belsasar, en las palabras enigmáticas, son 3 monedas, 3 valores de dinero que se usan, la mina, el shekel o tekel en arameo, y el pérez. Y la profecía, digamos, como Dios lo enseña, a la vez es profecía para nosotros también. Es el juicio en el que Dios nos da cosas, luego nos pesa y vienen las consecuencias. En el caso de la mina, vale 60 piezas de oro o 60 shekel, y él pesa 1 shekel. Recuerden que eso lo vamos a ver con detalle cuando lleguemos a Daniel 5. Y luego las consecuencias. Tu reino será roto.
Acá piensan en Nabucodonosor lo mismo. Se le dio, ahí dice, reino, poder, fuerza y majestad, como las 60 monedas de oro, la mina, en el caso de Belsasar. Y eso es la lección para nosotros, hermanos. Cuando se nos dan cosas, de ahí vienen las parábolas de los 10 talentos, las minas, Mateo capítulo 25 y Lucas 19 respectivamente, e incluso Lucas 16, la parábola del mayordomo despilfarrador y el ajuste de cuentas, el juicio que tiene que soportar. Saben, hermanos, que estos textos están en la Biblia para enseñarnos a nosotros que hay un juicio, una evaluación de lo que se nos da y de lo que hacemos de lo que se nos da. En el caso del rey, acá Nabucodonosor, como el texto dice, se le ha dado todo. ¿Qué hizo con eso? ¿Ok? Ya veremos en el capítulo 4, la locura de los 7 años. Entonces dice, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Yo entonces agrego una pregunta entre paréntesis. ¿Qué harás con todo eso que te dieron? Porque luego viene la rendición de cuentas. Tú eres aquella cabeza de oro. Pero aquí, hermanos, que cuando aparece el siguiente capítulo, esta cita del espíritu de profecía, y se extiende un poco más en la siguiente lámina, va aclarando. Los sabios de su reino le propusieron a Nabucodonosor que hiciera una imagen similar a la que había visto en su sueño. Agradándole la halagadora sugestión, resolvió llevarla a ejecución. Comenzamos con esta primera lámina, cuando se le muestra al rey Nabucodonosor la imagen, él quedó impresionado. No aparece la piedra todavía, ¿no? Pero ya va a aparecer. Y es lo que él debería pensar en el futuro. Se le muestran cosas y él tiene que pensar que todo lo que se le mostró proviene del Creador con un plan. Y el plan es la piedra. Se destruye todo y cada cual recibe su premio por la parte que le tocó desempeñar en la historia. Esto lo vamos a ver en Daniel 3 también, en una cita que ya vamos a mirar. Entonces, decíamos, capítulo 2, el texto que hemos leído, tú eres aquella cabeza de oro. ¿Sí? Y aquí tenemos Daniel capítulo 3 y la cita que vamos a leerla otra vez, de Profetas y Reyes. Los sabios de su reino le propusieron a Nabucodonosor que hiciera una imagen similar a la que había visto en su sueño. Agradándole la halagadora sugestión, resolvió llevarla a ejecución. Y aquí hay un detalle a continuación, sigue la cita, que quiero, hermano, relacionarla con Acab. Tomemos el tiempo. El capítulo es muy conocido, pero hay partes que vale la pena tomar en cuenta. Al relacionar, como dice Isaías 28, 10 y 13, un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea. En este caso, a Nabucodonosor dice al comienzo, los sabios de su reino valiéndose de su regreso a la idolatría. Quiero, hermanos, poner la cita de Primero de Reyes capítulo 21, desde el versículo 27, es la parte final. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Sí, ok. Cuando Elías amonesta a Acab por el crimen que su esposa había cometido contra Nabot, robándole la viña. Nos acordamos de esa historia, ¿no? Y cómo Acab quedó conmovido. Dice Primero de Reyes 21-27, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Y entonces habla el Señor, le dice al profeta Elías, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Dios le acepta la humillación, la confesión, el arrepentimiento, pero hermanos, lamentablemente, hay un silencio de 3 años a continuación, donde el hombre vuelve a las andadas. ¿Sí? Miremos el siguiente versículo. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y a continuación, y aconteció que al 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, y ya conocemos el resto de la historia.
se encuentran los dos reyes, el del norte y el del sur, eran consuegros entre ellos, y Acab, pues, que le invita a Josafat a participar de la guerra que él quería hacer contra Ramot, o más bien contra los sirios, para recuperar la ciudad de Ramot de Galad. Y Josafat que le dice, consulta a Dios, y él llama a profetas que le halaguen los oídos. Y Josafat sabe que hay algo que no encaja, entonces le pregunta, pero ¿hay otro profeta? ¿Se puede consultar más? Sí, sí, hay uno más, pero yo lo aborrezco porque siempre me profetiza mal. Era Micaías, hijo de Imla. Y la historia, hermanos, ya la conocemos. De otro modo, bueno, podemos leerlo luego primero de Reyes 22. Fascinante historia. Era el último día de Acab. El punto es, ¿qué pasó en esos 3 años posteriores a su arrepentimiento? Así, hermanos, la lección para nosotros. Cuidemos siempre, retengamos siempre nuestra conversión. Es como tesoro. En el caso de Nabucodonosor, quedó impresionado, pero como estamos leyendo la cita ahí arriba, los sabios de su reino, valiéndose de su regreso a la idolatría. Ahí ya tronó. ¿Sí? En cambio, si él hubiera retenido ese impacto causado por la revelación de Daniel, no habría pasado esto. En otro caso, hermanos, cuando alguno va cediendo en pruebas y tentaciones, y especialmente en el capítulo 3, la tremenda prueba del horno de fuego, o mejor, la prueba de arrodillarse. Ahora vamos a mirar algunas aristas de este tema, ¿no? De postrarse ante la estatua. Y uno llega a ceder. Ahí Satanás sabe que puede valerse de este individuo que cedió. Y hermanos, para cuidarnos tenemos que mostrarnos como Dios le dijo a Ezequiel capítulo 2, te pondré cara de piedra, cara de pedernal. Así les vas a hablar. ¿Quieren escuchar o no quieren escuchar? Nos acordamos, ¿no? Ezequiel capítulo 2 y 3. Así quiere Dios, hermanos, que nuestra conducta sea de piedra, intransigentes, insobornables, ¿no? Así era conocida la serie antigua, fue real, de Los Intocables, una serie basada en hechos reales de Elliot Ness, un policía que fue contratado para desarmar a quien era el enemigo público número 1, Al Capone, en aquellos días, 1930. Pero él no podía porque tenía sus colaboradores que eran fácilmente sobornables. Y no avanzaba hasta que él buscó cierta gente, unos 5 policías, que fueron llamados los intocables, insobornables. No había manera, no había manera. Una historia real, hermanos, de Elliot Ness. Bueno, en este caso, la lección para nosotros es, hermanos, si alguno tiene una caída, levántese urgente y manténgase como piedra, porque Satanás sabe dónde tocar. Cuando uno cede, como en el caso de Acab, durante esos 3 años no mantuvo esa conversión o ese arrepentimiento, y cuanto más Nabucodonosor. Sigo leyendo. Valiéndose de su regreso a la idolatría, le propusieron que hiciera una imagen similar a la que había visto en su sueño, y que la levantase donde todos pudiesen contemplar la cabeza de oro, que había sido interpretada como símbolo que representaba su reino. Miren, el consejo inicial. Hazte igual que lo que hiciste, lo que viste en el sueño. Pon la cabeza de oro, que eres tú. Tú eres el jefe acá. Agradándole la halagadora sugestión, resolvió llevar la ejecución e ir aún más lejos. En vez de reproducir la imagen tal como la había visto, iba a superar el original. En su imagen no habría descenso de valores desde la cabeza hasta los pies, sino que la haría por completo de oro. Esta fue idea propia de Nabucodonosor, para que toda ella simbolizara a Babilonia como reino eterno, indestructible y todopoderoso, que quebrantaría y desmenuzaría todos los demás reinos y perduraría para siempre. Con estos antecedentes, hermanos, ¿cómo Dios no iba a valerse de fieles siervos y los protegería? Si bien el capítulo, sabemos, hay una parte tan emocionante cuando los 3 jóvenes dicen, y si Dios no nos libera, y ellos no sabían que Dios atraía sus planes contra Nabucodonosor por semejante soberbia. Así, hermanos, hoy en nuestros días, déjenme que vaya sacando lecciones una tras otra. Cuando se habla de la ley dominical, y ustedes saben, hermanos, hay videos tras videos, lecturas, mensajes, y hermanos que van entrando en cierta estrés, ansiedad, miedo,
¿no? Porque si me agarran, yo quiero defender el sábado, pero ¿qué va a pasar si no tengo trabajo, si tengo que, me sacan corriendo, etcétera, etcétera? Más o menos como Saulo de Tarso expulsando a los cristianos de Jerusalén. Se me llega a pasar eso. Y pensamos eso, hermano. Olvidando que por arriba de todo está Dios, que está siendo insultado con esa ley, esa nueva ley, la que se tenga que imponer, y quiere siervos de piedra, es decir, insobornables, que confíen, que crean en Él, que crean en su revelación, para que Dios los use oportunamente. Por eso, en lugar de vernos a nosotros, miremos al Señor. Amén. ¿Sí? Amén. Como en esta cita que estamos mirando, que es tan repulsiva para Dios, la voy a leer otra vez. En vez de reproducir la imagen tal como la había visto, iba a superar el original. En su imagen no habría descenso de valores desde la cabeza hasta los pies, sino que se la haría por completo de oro, para que toda ella simbolizara a Babilonia como reino eterno, indestructible y todopoderoso, que quebrantaría y desmenuzaría todos los demás reinos y perduraría para siempre. ¿No les parece repugnante a la vista de Dios? Así es, hermanos. Bien. Aquí tenemos entonces las dos imágenes enfrentadas y la cita de Elena White. Y hay un detalle que vale la pena tomar en cuenta. Es lo que vamos a llamar la filosofía divina de la historia. Va a aparecer en esta cita. El sueño de la gran imagen presentaba a Nabucodonosor acontecimientos que llegarían hasta el fin del tiempo y le había sido dado para que comprendiese la parte que le tocaba desempeñar en la historia del mundo y la relación que su reino debía sostener con el reino del cielo. En la interpretación del sueño se le había instruido claramente acerca del establecimiento del reino eterno de Dios. Daniel le había explicado, y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Bien, mis hermanos, en esta cita vamos a advertir lo siguiente. Cae la piedra, tal como lo decía la profecía. Y aquí tenemos la triple filosofía divina de la historia. Es un pensamiento que está en el comentario bíblico también, que dice, es cómo Dios presenta la historia en estos tres aspectos a todo ser humano. Una, presenta los acontecimientos que llegan hasta el fin del tiempo, ya sea que con Daniel 2, con Daniel 7, con Daniel 8, 9, con Daniel 11, con Apocalipsis, capítulo 13, capítulo 17, etc. Presenta acontecimientos que traspasan el tiempo, hasta el fin del tiempo. Pero la segunda parte, hermanos, es la que nos toca a nosotros desempeñar. Esta es la parte más importante. ¿Qué voy a hacer yo con esa información? Ahí dice, y le había sido dado para que comprendiese, Nabucodonosor 2, ahí, la parte que le tocaba desempeñar en la historia del mundo y la relación que su reino debía sostener con el reino del cielo. Esta parte, hermanos, es la parte que le tocaba. Era cabeza de oro. Luego de ti viene otro. Finalmente, él cumple su parte, hermanos, después de los 7 años de locura, que es alabar a Dios. Algo precioso que vamos a ver en el capítulo 4. O pensemos en el siguiente imperio. O antes del siguiente imperio. Pensemos en Belsasar. Él fracasó miserablemente y merecía y merece el destino que le va a tocar. Pero en el caso de Ciro, el número 2, la parte que le tocaba desempeñar en la historia del mundo. Él, por instinto, atacó Babilonia sin saber que estaba profetizado que él lo haría. Cuando lo descubrió, quedó impactado y ordenó inmediatamente lo que la profecía decía, que era la repatriación. Haré que tú hagas edificar a Jerusalén. Inmediatamente lo cumplió. Hizo su parte en la historia. Así, hermanos, nosotros, bueno, leo el número 3 primero, luego viene el establecimiento del reino eterno de Dios, es la parte del Señor. O sea, si miramos los 3 puntos, uno, Dios muestra de cabo a rabo la historia de las naciones. La segunda parte es la parte que nos toca a nosotros. Y la tercera es la parte que le va a tocar a Dios. En el caso nuestro, hermanos, la parte que nos toca es ¿qué hacemos con un bulto que tenemos alrededor, que se llama la Odisea?
¿Qué hacemos con eso? Y esa es parte, y la otra parte es la predicación a Babilonia. Con respecto a la Odisea, hermanos, ustedes saben, primero tenemos que desempolvarnos las ropas babilónicas que alguno haya tenido. Acordémonos de Acán, cuando él dijo que se codició el oro y un manto babilónico, muy bueno, decía él, ¿no? Y en nuestro caso, como iglesia de la Odisea, cuando hay quienes pues tienen esos mantos babilónicos de Babilonia, ¿no? Cumplir los remedios que trae Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, los 3 remedios. Y luego la predicación a Babilonia. Absolutamente el Señor quiere que eso lo haga su pueblo, purificado, santificado. Ustedes saben, hermanos, que estamos teniendo grave problema con respecto a esto, con relación a la comprensión cabal del santuario del cielo, la purificación de su pueblo en los últimos días, la impecabilidad de los santos antes del cierre de la gracia. Hay un serio problema con respecto a la comprensión de este tema. Ustedes saben, están corriendo videos y demás de prominentes pastores que niegan semejante verdad, en algún caso llamándola satánica, una doctrina satánica que nunca sostuvo la iglesia adventista, etcétera, etcétera. Entonces, con mayor razón, necesitamos unirnos en limpiar a la Odisea para luego sostener la antorcha que Dios quiera darnos en la lluvia tardía. Pero antes de ello, ya hay misión para hacer, hasta que Dios va a hacer su parte final con aquellos que han creído su mensaje y han limpiado sus vasos para recibir el Espíritu Santo y completar la misión. Y después ya el cierre de la gracia y los 144,000 en escena para enfrentar solitos allí a Satanás, que quedará como león suelto. Ya no hay más restricción, ya Dios ahí y el universo va a contemplar lo que va a pasar a continuación. Dios ya ha prometido que nos va a cuidar, pero los santos tienen que prepararse para ello, y la única forma es tal como cuenta el texto previo al Armagedón de Apocalipsis 16:15. Bienaventurado el que vela y vigila sus ropas. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ese es el segundo remedio de los 3 dados a la Odisea. Y hay que prestar atención, hermanos, a la justicia de Cristo, al ropaje de la justicia por fe, con la cual tenemos que estar vestidos desde ahora, desde ayer, todos los días, hasta el día del Armagedón, y luego Cristo lleve a su pueblo a la eternidad. Amén. Aquí, hermanos, comienza el capítulo 3. El pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, que al oír el son de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Tal vez vamos a leer, hermanos, los instrumentos, porque los estudiosos han creado conflicto contra los 2 últimos instrumentos, diciendo que esta es otra evidencia que prueba que Daniel, pues, no vivió en lo que el libro pretende en el siglo de Nabucodonosor, siglo VI, porque son instrumentos absolutamente griegos. Entonces, voy a poner el texto, ponemos en Daniel capítulo 3, que trata sobre los instrumentos. Vamos a leerlo, es muy conocido, ¿sí? Solamente reparar en los 2 últimos. Y ahí nos muestran cuáles son estos instrumentos. ¿El salterio y la zampoña? Así es, los tenemos ya. Sí. Ustedes ven que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y la zampoña, son instrumentos de origen griego. Lo demás no hay problema. Y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis, etc. El motivo, hermanos, es que se dice que el imperio griego va a venir después de Nabucodonosor. Por lo tanto, Daniel supuestamente puso material que correspondía al reino de Grecia, de los griegos, y que ahí sí produjeron material y todo lo demás, pero que se adelantó. Y un material que era tardío, vamos a decirlo de esa manera, del tiempo del imperio griego, lo puso antes, en el tiempo de Nabucodonosor. Hermanos, eso es falso,
ya se ha descubierto que Nabucodonosor tenía mercenarios de diferentes nacionalidades, incluidos griegos. Así que si había mercenarios griegos, no es porque los instrumentos florecieron durante el imperio posterior de Alejandro Magno. Recuerden, después de Nabucodonosor, Medo-Persia y Grecia. No, los instrumentos vinieron desde hace muchos siglos y que tienen origen griego y la escritura griega, no se duda. Pero el tema es que Nabucodonosor sí se valía de gente mercenaria, de diferentes naciones, para hacer la tarea que él quería hacer. Lo que más importa de esta porción, hermanos, es, pongo acá esta noción, lo que yo le llamo la anestesia. Y cuidémonos, hermanos, ¿qué es esto de la anestesia? Es la música. Al oír todos los pueblos el son de instrumento musical, todos los pueblos se postraron. Saben que cuando los gobiernos van a dar sus órdenes, normalmente lo hacen con anestesia, de modo que la gente no proteste abiertamente, aunque a veces abiertamente puede haber una orden pesada. Un poco pasó aquí en este país, en Estados Unidos, con el Big Beautiful Bill Acta se llama, ¿no? O sea, el acta de un documento precioso y bello que se firmó en julio del año pasado. Hoy mucha gente lo rechaza, pero cuando se lo presentó el documento por el cual, comento esto como ilustración, hermano, por el cual Elon Musk, que era el socio de aquel tiempo, él se desencantó y se abrió del gobierno por las consecuencias gravísimas que vienen con el tiempo contra la gente pobre. Porque allí se hablaba de reducir dineros tanto de servicio de cobertura médica como de alimentación, las estampillas que se usan acá para buscar comida. Y eso quedaba neutralizado, a fin de sacar dinero y poder ayudar a otros órdenes, como era el tema de la defensa, pagar gastos de la frontera, ¿no? Entonces, ese fue el plan. Pero se habló, se dijo tanta cosa bonita, que por eso se llama Big Beautiful Bill, las 3 BB. O sea, Bill es el documento, el acta, grande y hermoso. Miren con qué se lo puso, que el presidente americano firmó en julio del año pasado. Y hermanos, para que eso sea digerible, hoy mucho, en aquel tiempo, el mismo compañero del presidente, Elon Musk, se abrió. Si ustedes se acuerdan, él dijo, no, esto ya se acabó. Se acabó la simpatía y él estaba muy ofendido con eso, porque se dio cuenta inmediatamente. Un hombre multimillonario. Y sin embargo, hoy sí, la gente ya, mayormente la gente de más abajo, de los menores recursos, lo aborrecen, mientras que como favorece a los ricos, ellos, sí, que venga, viene aumento para ellos también. Anestesia, hermano, hay diferentes formas de anestesia. En el caso de los instrumentos de música, para gente idólatra. Fíjense, hermanos, en el caso de Belsasar, Daniel capítulo 5, el texto nos cuenta que había vino que anestesiaba para que toda la gente después puedan hacer las tonterías que hicieron, de adorar los ídolos y traerse los vasos sagrados del templo y beber en ellos y adorar a los ídolos también. Ahí el texto no nos va a contar que hay música, solamente que hay vino. Pero es casi inevitable sostener que ambas cosas van de la mano como cuenta. Ahora invito a leer Isaías 5:12, que donde hay música, hay vino, y el propósito es anestesiar a la gente. Miren acá, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. En este caso, en Daniel 5, lo que hay es pura música. No hay licor, obviamente, ¿no? Pura música. Pero es suficiente para anestesiar. Apliquemos el principio a nuestros días, hermanos. Los jóvenes y aún mayores que andan con mucha música están ignorando que están siendo anestesiados. No logran percibir la gravedad del momento en que todos estamos viviendo. Cuando pasamos el tiempo con puros entretenimientos,
entre ellos la música, u otro asunto en que nos anestesie, en lugar de prestar atención a algo tan grave que viene después, como fue después de la música, ahora sí, la adoración. El corazón que fue anestesiado no se preparó adecuadamente. Le pasó a Herodes Antipas cuando Salomé danzaba ante él. El texto nos cuenta que habían venido gente importante allí del gobierno romano, y al danzar indica que hay música, y seguramente en ese banquete había vino también. Cuando él se excedió con el juramento, te juro que lo que me pidas yo te daré hasta la mitad del reino. No imaginaba que iba a caer en su propia trampa. Era la cabeza de Juan Bautista que él no quería degollar. Así, hermanos, por más que nosotros conozcamos la verdad, cuidémonos de la anestesia. Eso significa hábitos que tenemos que desarrollar para que nuestra mente esté lúcida. Aún nuestro maestro en la cruz del Calvario, él estaba sufriendo dolores atroces, pero estaba muy consciente, hasta que hubo gente que le quiso dar vinagre para amortiguarle el dolor y seguir contemplando, o sea, más o menos como hacían los romanos en la antigüedad de los vomitaderos. Es escupir evacuar todo lo que han comido para seguir comiendo. Y en este caso era amortiguar a Jesús los dolores que tenía para seguir contemplando el sufrimiento, ¿no? Y solamente en 2 evangelios aparece. En uno dice que le pusieron en la boca y lo probó, y en el otro dice que decidió no tomarlo. Así que si combinamos ambos textos, nos muestra que le llevaron en la boca, le mojaron los labios, pero él sintió, no, esto no lo quiero, no quiero que me amortigue, quiero saber bien qué está pasando y qué es lo que voy a decir. Así, hermanos, en los días finales otra vez. Dios nos va a hacer responsables de nuestro tiempo. Dios está buscando gente, de sus hijos, los que van a ser los líderes finales. Y deben ser conscientes de sus hábitos, de sus pensamientos, de sus costumbres, para que cuando venga el momento dramático como el que vemos ahora, actúen correctamente. En aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos diciendo: hay unos varones judíos, oh rey, que no adoran tus dioses. Mis hermanos, quiero traer acá una reflexión que a la vez puede ser útil para nosotros. Ustedes pueden ver en la imagen a alguien que está como apoyándose en el brazo de uno de los 3 jóvenes. Podría ser un judío o no, pero decirle: jóvenes, arrodíllense. Y el otro que le responde: no, yo no lo voy a hacer, no. Déjenme que les cuente que hubo una representación en una sociedad de jóvenes donde se ilustró este hecho. Y era que, bonita la representación, se hizo algo como una estatua enorme, estaba el rey allí, entre los jóvenes, y 3 que estaban bien firmes. El resto de jovencitos arrodillados. Y uno que le dice al otro, estaba el micrófono para que se pudiera escuchar: arrodíllense. No lo vamos a hacer, tú no tienes que estar arrodillado. Entonces le responde el que estaba abajo, le dice: yo no estoy adorando la estatua, mira, mi cabeza está mirando a otra parte. Y el otro dice: y yo estoy arrodillado, pero estoy recogiendo los cordones de mis zapatos, yo no estoy mirando la estatua. Lo que importa es que el rey no vea nuestras cabezas erguidas. Y luego, cuando pase esto, seguiremos sirviendo al rey. O sea, seguir sirviendo al Señor en los oficios que nos ponga el rey. ¿Sabe, hermano? Me hace acordar el testimonio de un joven amigo cuando yo apenas me estaba iniciando, en mis 20 años, por allí, en el mensaje adventista, todavía no estaba bautizado, y él me contó un testimonio de lo que había vivido. Él era adventista, mayor que yo. Y me decía: ¿sabes qué? Me invitaron, mi patrón, pintor, me invitó a una fiestita y me presentó ante los amigos. Y mi deseo era enseñarle los estudios a este hombre. Pero me sorprendió cuando empezó a presentar en público: quiero presentarles a mi buen amigo, aquí está, lo aprecio mucho, él es cristiano, así que por favor, recíbanlo bien porque lo aprecio mucho. Y en eso le traen un pedazo de puerco, eso me lo contó él. Y no sabía qué hacer. Y dice: si yo no como, me pierdo a este amigo, yo quiero seguir influyendo en él. Bueno, decidió comer un trozo, y después que pase eso,
ya enseñarle al hombre sobre el régimen pro salud y que no hay que comer cerdo. ¿Captamos, hermanos, la ironía? Dios no quiere que actuemos de esa manera. Las pruebas van a venir y cuando son pequeñas al comienzo debemos vencerlas una tras otra. Y no imaginarnos en nuestra cabecita que podemos sortearla de esta manera o de esta otra manera. Total, luego, ahí sí vamos a actuar con todo el poder. No, Dios observa qué hemos hecho en esa pequeña prueba. Es más, si fracasamos, puede ser que venga una más grave, porque como ocurre con los docentes y los alumnos, si el alumno fracasó en el examen y el alumno le ruega, por favor, déme otra oportunidad, yo necesito aprobar esta materia. Bueno, mira, voy a pensarlo. Creo que sí, te voy a dar una oportunidad con otro examen. Y yo pregunto, ¿el examen que viene es más fácil, más liviano, ligero? No, es más duro. Incluso le dice el profesor, la semana que viene te voy a tomar examen. Prepárate, porque esta vez no te voy a disculpar. Y el chico sabe que tiene que estudiar bien a fondo el libro para superar ese nuevo examen. En la vida espiritual lo mismo, hermanos. No valen esas excusas que yo me agacho con tal que el rey no me vea, pero no estoy adorando la estatua, estoy atándome los cordones de los zapatos, o juntando el lápiz, o mirando para el lado opuesto exactamente, con tal que el rey no vea. No, no es así. El rey está provocando a Dios con la adoración de la estatua, y nosotros tenemos que mostrar claramente el testimonio como estos jóvenes lo hicieron, como leemos a continuación. Fueron traídos estos varones delante del rey, habló Nabucodonosor y les dice, ¿es verdad que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Hermanos, Dios quiere que los pecadores lleguen a ese punto de enfrentarlo a Él para que Dios se haga mostrar, ya que insulta a Dios. Lógico, Dios no quiere que nadie cometa pecado. Pero acordémonos cómo Dios dijo de Faraón, lo he levantado para mostrar en él mi gloria. Así que la rebelión, la tosudez de Faraón no fue provocada por Dios. Dios sabía quién era ese. Por lo tanto, ahí le permitió que pase lo que pase, le dio libre albedrío para que haga lo que él siente que tiene que hacer, pero Dios iba a actuar con semejante poder para quedar inmortalizado. Y finalmente el faraón tuvo que reconocer, pero luego de haber sido arruinado todo su país por causa de él. En este caso, estas palabras muy provocativas de Nabucodonosor. Noten cómo se olvidó de la bendición que le reportó Daniel en el capítulo 2, cuando le resolvió el enigma de la estatua. Y él mismo, en el capítulo 2, casi al final menciona que ese Dios de Daniel es el verdadero Dios. Y ahora sale con esto. Así es el hombre tan cambiante cuando vuelve, como el texto de Jesús que dice, cuando el espíritu es echado de la mente, anda recorriendo y luego ve que la casa en la que él estaba está vacía, está limpia, adornada, y se trae 7 espíritus peores. Este es el caso de Nabucodonosor, impactado por Daniel o Acab, impactado por testimonios de Elías, no retuvo esa experiencia y ahora sale amenazando y lógicamente Dios va a intervenir. Bien, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor con estas palabras. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, sí que él nos va a librar. Saben, aquí hay 2 cosas diferentes, ¿no? Una es el horno y otra es la amenaza y el poder del rey. Acordémonos de las palabras de Jesús, que él dijo, no temáis a aquel que mata el cuerpo, pero el alma no la puede tomar. Temed a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. A ese sí temed. Mateo capítulo 10. Acá, lo mismo. No tememos a este hombre, Nabucodonosor, porque apenas puede tocar nuestro cuerpo. Y en el horno, Dios nos puede librar o no nos puede librar, pero tú jamás te vamos a servir a ti. ¿Sí? Hermanos, ese mensaje tiene que llegar hasta nuestros días también. Y si no, si Dios no nos quiere librar, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses,
ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estas decisiones, mis hermanos, las tenemos que tomar día a día. Uno se admira mirando a estos jóvenes tan valientes, pero ¿cuántas veces cuando sufrimos el apuro? Déjenme que les cuente, hermanos. Cuando yo trabajaba en Argentina, recuerdo la experiencia de un hermano que no tenía trabajo. Y en una ocasión, uno de los parientes me dice: pastor, me gustaría que usted visite a mi pariente porque consiguió trabajo, pero es trabajo los fines de semana. Y ya le dijimos que el sábado no. Y él dijo: no, pero ustedes no me juzguen, ustedes tienen trabajo, yo no. Y fui a verlo, charlé con él. Y al conversar, le dice: pero pastor, es solamente este periodo de tiempo. Yo hace meses que no tengo trabajo y ahora justo lo consigo, me dan los fines de semana. Si yo no acepto, pierdo el trabajo. ¿De qué voy a vivir? Y hermanos, humanamente es comprensible, nos ponemos en los zapatos humanos uno de otro y tenemos que ser misericordiosos unos con otros. Pero aquí en medio hay un gran conflicto, el conflicto de los siglos, entre la voluntad de Dios y la voluntad de Satanás. Y dependemos de Dios, hermanos. Yo dije cara de piedra, es decir, como Ezequiel, que tiene que dar un mensaje, sea que la gente lo acepte o lo rechace. En este caso, cuando hay gente como este soberbio Nabucodonosor, que él dice que Dios los va a librar de mis manos. Ok, no sabemos de nuestro Dios si nos va a librar o no, pero sí estoy seguro, a ti no te voy a obedecer en absoluto. ¿Saben, hermanos? Yo quiero sugerir, si alguien tiene tiempo, que pueda leer de los libros macabeos. Eso está en la Biblia católica. Hay 2 libros de macabeos. Es apócrifo. Alguien dirá: pero pastor, es apócrifo, te lo recomienda. Es historia de los judíos. No está en el canon, pero se reconoce como historia que ocurrió. Y en el segundo libro, el capítulo 7, se narra una historia similar del rey Antíoco IV, que había invadido Jerusalén y asolado el templo. Y la historia cuenta de cómo él capturó a una familia, a una madre con 7 hijos. Y el rey, pues, queriendo que abolir la religión judía en esos días, obligaba a la gente a sacrificar a los ídolos, a comer cerdo, a abjurar del Dios de Israel, a hacer desaparecer esa tradición judía mosaica de la nación. Entonces, al hablarle a la mujer y a los hijos, ahí comienza a llamarle a uno por uno y les hace la invitación. Ustedes pueden ser salvados si abjuran de su religión y adoran a los dioses. Y el mayor dijo: no, jamás haremos esto, confiamos en que nuestro Dios. Inmediatamente el rey lo mató. Y así pasó al siguiente, y pasó al siguiente, y cada cual da el discurso. Así murieron 6. Muy emotiva la historia, como se cuenta ahí. Hasta que el rey le habla a la madre que estaba presente. Ella sufría todos los abusos que el rey hacía contra esos jóvenes. Entonces le habla a la madre: mira, te queda el último hijo, el menor. Enséñale, yo le puedo dar honores, pero él tiene que renunciar a la religión de Moisés. Entonces ella dice: ok, dame que yo hable con mi hijo. Y el texto dice que ella le habló en hebreo. El rey hablaba griego, entonces no entendía el hebreo. Y entonces la madre le dice al hijo: hijo, recuerda lo que hicieron tus hermanos mayores, recuerda a nuestros padres, cómo Dios nos ha bendecido y nos bendecirá. Entonces ahora el joven pasa adelante y fue el discurso más emotivo de los 7. Él dice: tú, oh rey, haces esto contra nosotros por causa de nuestros pecados, lo merecemos, como la oración de Daniel en capítulo 9. Pero tú sufrirás el castigo. En nuestro caso nos espera la resurrección, pero tú no, te vas a consumir en el castigo del fuego. Y el rey, el texto cuenta que se enfureció sobremanera contra ese joven, lo mató, y a la madre también. Una historia que está de los judíos, que está en esa porción, segundo de Macabeos, capítulo 7. Saben, hermanos, que cuando leemos esas historias, yo animaría en que cultivemos para que nuestro corazón, en los momentos de apuro futuro, recuerde que otros ya pasaron, para que nosotros lo atravesemos valientemente.
Así lo cuenta Elena White, si alguien recuerda, seguramente tú, mi hermano Gerardo, aquella lectura que aparece de Elena White, recogida en Perfil de la Crisis Venidera, de la caminata de los santos por ese sendero angosto, donde van llevando los carruajes, van en caballos y todas las pertenencias, y va el séquito de hermanos yendo hacia arriba, pero el camino se va angostando. Como consecuencia de ello, pues ya no se puede avanzar con la carreta, y siguen avanzando, y se angosta más, ya no se puede avanzar con los caballos, y siguen avanzando. De un lado hay una pared blanca y del lado opuesto un abismo, del cual se oyen música, maldiciones, y la gente teme caer al abismo. De ahí que ya mientras más se angosta el camino, deben caminar, quitarse las medias, los zapatos y medias, andar de pies, y apoyarse contra el muro. Elena White cuenta que vio sangre en el muro y ella lamentaba que era blanco y quedaba manchado con sangre. Pero inmediatamente le vino a su mente el consuelo de que otros ya habían pasado por ahí y habían triunfado. Ahora le tocaba a ellos. Ese es parte del relato que Elena White tiene. Acá es lo mismo, hermanos. Cuando otros ya han pasado Juan Hus, él no fue librado. Pasaron aquellos 4 mártires de Inglaterra, Cranmer, Tyndale, Latimer y Ridley, durante el gobierno alocado de María I, reina de Inglaterra católica. 5 años gobernó esa dama, en los 1555. Y así un sinnúmero de casos de mártires, y otros como en este caso, mártires que dan testimonio, pero fueron preservados. Y lo que importa es, no serviremos a tus dioses, ni la estatua tampoco. Tenemos un Dios que nos puede librar o puede no librarnos, depende de Él. Así tenemos que pensar siempre, hermano. Dejar que Dios complete su voluntad. En el caso de Juan Hus, se escribió una historia con sangre que queda hasta nosotros, como pasó con Juan Bautista. O aún pensemos con Jacobo Zebedeo, en Hechos capítulo 12. Cómo Dios pudo permitir que un apóstol fuera acuchillado y el otro, Pedro, fuera salvado milagrosamente por el ángel que salvó a uno, pero al otro Dios detuvo que no se interviniera. De remate, hermanos, agrego que Jacobo Zebedeo era muy valioso como Pedro y Juan Zebedeo, porque los tres fueron los más íntimos de Jesús que presenciaron directamente del Maestro. Cosas valiosas, como recuerdan la transfiguración en el Monte Santo, Mateo capítulo 17, la resurrección de la hija de Jairo, la oración íntima de Jesús en el Getsemaní, etc. Por lo tanto, así como Pedro y Juan Zebedeo escribieron, Jacobo Zebedeo pudo haber escrito, pero no, se perdió, o sea, murió. Perdió en el sentido de que perdimos ese valioso testimonio. Y uno diría, ¿qué mensaje yo aprendo de esto? Hay uno, hermanos, que así como para Dios Jacobo Zebedeo era valioso, porque pudo haber puesto a otro, a Bartolomé, en fin, a otro de los apóstoles, que no descuellan en la historia de la Biblia. En fin, que él sufra el martirio. No, quiso que alguien valioso, y con esto Dios me muestra a mí, si yo sufro la pérdida de algo valioso para mí, Dios me puede decir, hijo, acuérdate, yo ya lo sufrí también, para que aprendas a resignarte y a confiar. Y hermanos, aprendamos también nosotros, lecciones, ¿no? Cuando Dios no quiere intervenir o, como en este caso, cuando va a intervenir. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño.
Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Es como deberíamos leerlo. Hay quienes dicen, ahí vio a Jesús. No, es un ser divino que vio allí, al hijo de los dioses, diferente de los otros tres jóvenes. Nabucodonosor dijo, siervos del Dios Altísimo, salid, venid. Entonces él proclamó, decreto que todo pueblo, recordemos este cambiante Nabucodonosor, ¿no? Como ciertos políticos modernos también, que hoy ordenan una cosa, mañana cambian y ya ordenan otra, y así que ya tenemos antecedentes con este señor Nabucodonosor. Y entonces, hermanos, vamos a sacar las lecciones de esta historia. Escribe Elena White, importantes son las lecciones que debemos aprender de lo experimentado por los jóvenes hebreos en la llanura de Dura. En esta época nuestra, muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal proceder, serán entregados para sufrir humillación y ultrajes a manos de aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia y fanatismo religioso. La ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifican el sábado del cuarto mandamiento, y al fin un decreto universal los denunciará como merecedores de muerte. Como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá. En medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Acordémonos, hermanos, que como es tiempo de salvación todavía, es posible que acontezcan martirios, como pasó con Juan Hus, para que sean salvos aquellos que a último momento están observando estas cosas y creen el testimonio y aceptan el Evangelio. Pero luego que cierre la gracia ya no habrá más martirios. Pasará como con estos jóvenes que salieron indemnes del horno. Esto nos espera en los días próximos, no sabemos cuándo, pero esto cada vez va caminando adelante, ¿no? Aquí tenemos estos poderes, la bestia marítima al frente, con 7 cabezas, tenemos al falso profeta a la derecha, hace bajar fuego del cielo, les pone el 666 en la frente, a quienes serán sus súbditos, y al fondo, hermanos, allí al fondo, aparece la estatua, ¿no? De donde Apocalipsis 13 se inspira basado en Daniel 3. Es exactamente la misma historia. Y Dios utiliza la figura de una imagen. La diferencia es que esta imagen de Apocalipsis 13 se le insufla aliento en la nariz y comienza a moverse. Como que hay dos bestias exactas. Una está en Europa, la original, y la otra, la copia, pero que se mueve exactamente como la de Europa, se mueve aquí en América. Y es esta segunda bestia la que va a moverse mucho más poderosamente, imponiendo la marca de la bestia. Y ahí es donde yo invitaría a que comencemos a pensar con respecto a la interpretación del reino del norte, en Daniel capítulo 11, versículos 40 al 45, tema que miraremos más adelante, ¿no? Y es que como adventistas siempre hemos concebido que el reino del norte, especialmente desde los versículos 40 al 45, es la parte final, representa al papado. Y efectivamente creo que es así. Pero en Apocalipsis 13 se nos habla de la segunda bestia, versículos 12 y 14, que en la Biblia de Jerusalén se traduce al servicio de, más que en presencia de. Porque estar en presencia de es estar al servicio de. Por lo tanto, la segunda bestia, Estados Unidos, está al servicio de la primera. Y en eso va a consistir el reino o el rey del norte, una que está al servicio de la otra. Y actualmente este servidor, o sea, la segunda bestia, la que más está llevando adelante el cumplimiento de dominio, tal como cuenta versículo 40, 41, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta el 45. Así que van las dos, o sea, el rey del norte, ahí veríamos estos dos poderes, pero el que lleva la acción sería el ayudante, ¿no?
como actualmente lo estamos mirando. Bien, hermanos, ahí esto me refiero hasta la estatua que vemos acá. Engaña a los moradores de la tierra, mandándoles que le hagan imagen o estatua a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen o estatua de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. La experiencia del rey Nabucodonosor, sus cautivos y la idolatría a la que fueron expuestos no fue muy diferente de la experiencia de los invasores asirios. Salmanasar V y Sargón II, uno murió y el otro continuó con el asedio y finalmente eliminación de Israel. En Samaria, en ese año 722, sus cautivos y la idolatría de los pueblos conquistados. Vamos a concluir, hermanos, por el tiempo, leyendo estos últimos versículos, y la segunda parte la vamos a mirar la siguiente reunión, que tiene que ver con los dioses de la Odisea. Para ello, veamos estos textos que tenemos acá, Segundo de Reyes, capítulo 17, versículos 5, 6 y los demás, para ver cómo el rey de Asiria, que había asolado Samaria, ahora repuebla Samaria con nueva gente idólatra. El texto dice, Segundo de Reyes 17, 5 y 6. El rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Jalá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. O sea, expolió gente, se sacó gente, se llevó, tal como hizo Nabucodonosor también. Estos dos reyes, Salmanasar V y Sargón II. Pero he aquí que en los versículos 24, leyendo más sobre esta gente, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en razón de que había corrido la noticia de que andaban los leones, y que es bueno repoblar esa gente allí y que se defiendan, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Versículo 29. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación, ahora habiendo sido trasladado por el rey asirio, vienen a Samaria, pero vienen de diferentes pueblos. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Y entonces va a dar ejemplos a continuación. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, que es un dios. Los de Cuta hicieron a Nergal. Los de Hamad hicieron a Asima, otro dios. Los sabeos hicieron a Nibás y a Tartek. Y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaim. Temían a Jehová. Noten este es el problema de la Odisea, hermanos. Por eso es importante mirar en la siguiente programación, ¿no? Esa simbiosis, esa mezcla entre temer a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hermanos, este es el problema que tenemos nosotros y este va a ser el tema de estudio de la siguiente reunión. Un estudio de la Odisea, ¿no? Los problemas que tenemos como iglesia. Y así reflexionamos los textos que se van a traer para que nos propongamos, si estamos aquí viviendo en Babilonia, ser como estos 3 jóvenes, o como Daniel en el capítulo 6, firme ante el rey Medo, de pensar en nuestro Dios, que Él quiere gente que se mantenga firme, incólume, segura, pero que han adquirido una experiencia, que solamente eso no se puede transmitir de uno a otro, es privado, personal, con oración, con entrega, con consagración, con estudio de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo para que produzca en nosotros el hombre nuevo que le haga frente al moderno Nabucodonosor. Mis hermanos, Dios nos bendiga, agradezco que estuvimos juntos y a continuación tomemos el tiempo que deseemos para reaccionar, opinar, aportar, especialmente sobre Daniel 3 u otro tema, pero estamos abiertos ahora para discutir.
Hay una pregunta que dice, ¿qué significa apócrifo? Apócrifo significa algo que es dudoso, incierto, y por lo tanto va a significar algo que es espurio. Se refiere a literatura que los judíos manejaban, pero que no entró finalmente en el canon bíblico, ¿no? Y esta literatura se encuentra principalmente en la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo. Entonces el Antiguo Testamento, todos los libros de la Biblia hebrea, fueron traducidos al griego, pero en esa traducción que se preparó para la biblioteca de Alejandría en Egipto, se agregaron libros de judíos, hechos por judíos. Y ahí aparecen esos apócrifos. Y hay más literatura judía, se llama pseudoepigráfica, que es otra clase de literatura, pero esta es la que importa. Y ahí de esa Biblia, que se llama Septuaginta, la Iglesia Católica traduce al español, inglés, a todos los idiomas, pero toma ciertas partes de la Septuaginta que los judíos no toman. Entre ellos los dos libros apócrifos, primero y segundo de Macabeos. En el caso de los apócrifos no creemos que es inspirado, pero puede ser útil como historia. Entonces ahí, en el caso del Macabeo, con más razón. Es un libro histórico, confiable, uno lo puede leer, pero de ningún modo depositar fe en ese libro. Déjenme decirles, hermanos, que cuando yo estudiaba mis tiempos en la Universidad de Argentina, llegó alguien católico, se lo había invitado, en fin, iba a dar un discurso, pero arrancó mal, queriendo congraciarse con los alumnos en el discurso que él quería dar, por una apertura que la universidad tenía, pero después con el tiempo se ve que eso es pernicioso también, citó un libro apócrifo, como dice la Biblia en el libro de Eclesiástico, fue lo que dijo. Dije, no, ya te fuiste, no, ya no te escucho más. En disertación, digamos, de bienvenida, porque estaba haciendo naciente universidad allí. Insisto, al comienzo parecía buena noticia, pero con el tiempo eso se paga caro. Eso es otro tema para estudiarlo en comparación con la Universidad de Babilonia y la instrucción que los jovencitos recibieron de la literatura de Moisés y de la Biblia hebrea, ¿no? Profetas y escritos en la Biblia hebrea. Desde ahí tenemos la instrucción para hacerle frente a la sabiduría del mundo. Muy bien. Aquí alguien puso, también vamos a leer la nota que está aquí. Oh, otra pregunta me dice, ¿qué se entiende por esta caminata angosta? Buena pregunta. Elena White lo escribió creo que en el tomo 2 de Testimonios para la Iglesia. Ya vamos a verificar la página. Donde vio en visión cómo el pueblo de Dios iba en un camino ascendente, pero angosto. Y cada vez se angostaba más, se angostaba más. De un lado una pared blanca, estrecha, lisa, y del otro lado un precipicio. Y nadie quería caer en el precipicio. Y con esto, eso nos muestra el camino que vamos a recorrer en los últimos días. Cada vez se va a ir angostando y que por fe tenemos que avanzar. A tal punto que hay que desprenderse de todo. Es impresionante el sueño que ella tuvo. Y desprenderse de las posesiones materiales. Carretas, caballos, equipaje, luego medias, zapatos, todo, y andar de punta de pie, y una cuerda va bajando del cielo, y se apoyan en la cuerda, ¿no? Y mientras avanzan, ya el camino va desapareciendo y la cuerda se hace más grande, tanto del tamaño de la persona, donde se pueden agarrar firme, y ahora ya no caminan más, la cuerda los va llevando, hasta que llegan al extremo, termina el camino, y ahí es donde hay una campiña y tienen que decidir qué van a hacer, y Jaime White, el esposo, pues decide saltar. Ahí cuenta en la descripción, tenía sus ganglios aquí en el cuello, sus venas muy hinchadas de la presión que tenía, pero saltaron, ella le siguió y así los demás hermanos, y luego ella despertó. Sí, hermanos, representa el camino que nos toca en los días finales, por lo tanto, en este sentido, yo apoyo el puesto de avanzada, que dejemos las grandes ciudades, las comunidades que ellos representan, porque esto nos va a preparar para lo que nos espera en el tiempo final. No obstante, quiero dejar a mi hermana Ivette, ella puede leer las preguntas y las hay también. Decía que
quería hacer un comentario de la visión esta, que fue la primera visión que tuvo la hermana Huay, fue un 5 de diciembre de 1844, prácticamente un mes y medio después del chasco, ¿sí? Y leo un resumen que dice así: la visión del sendero angosto recibida por Elena de Huay se encuentra principalmente en su primera visión, experimentada en diciembre de 1844, poco después del Gran Chasco. Este relato detallado se publicó por primera vez en Primeros Escritos, páginas 14 al 20, y en Consejo para la Iglesia. Los detalles de la visión que Elena de White vio al pueblo adventista viajando por un sendero recto y angosto, situado muy por encima del mundo hacia la ciudad celestial. Los elementos clave detrás de los viajeros: había una luz brillante que el ángel llamó el clamor de medianoche, la cual iluminaba todo el camino para que no tropezara. Jesús como guía. Jesús caminaba delante de ellos para guiarlos, y mientras no apartaran los ojos de él, estaban seguros toda la caravana de personas que seguían. El significado representa el camino de la fe, las pruebas y la perseverancia del pueblo de Dios hacia la Canaán celestial. Un resumen de esta visión, ¿vale? Si alguien quiere comentar algo. Comentaría, Gerardo, que es cierto esta visión que tú leíste, pero a la que me refiero es otra, la de la pared blanca. Y esa fue posterior. Las dos visiones son muy bonitas, muy importantes, por cierto. Pastor, y Sí. esa visión, ¿en dónde la encontramos? ¿Es alguna carta de ella? En el libro Perfil de la crisis venidera, ahí aparece la referencia. Ok. Sí, ya voy a ubicar la página donde la podemos leer también. ¿Esa visión está ya traducida o todavía está en el original? No. Los testimonios para la iglesia, los 9 tomos ya están traducidos, obviamente, sí. Oh, está en los testimonios para la iglesia. Así es, sí. Ok, ¿y el libro anterior que me dijo cuál era? ¿Cómo se llamaba? El perfil de la crisis venidera. Así, sí. Pero ese está en los testimonios para la iglesia. No. Es un escrito por un pastor, una recopilación. Oh, ok. Sí. Y ahí aparece descrita esa visión. Ok. Sí, porque yo he leído esa visión, bueno, lo he leído, pero en inglés. Oh, Sí, en inglés, entonces, pero no sabía que estaba ya traducida, o sea, la verdad que no me había percatado de eso. Sí, acepto el comentario, pastor. Siempre tenemos que ser receptivos a ser corregidos, ¿eh? Pero hay una relación con respecto a ese viaje que el pueblo adventista, el movimiento adventista, realiza. A mí me gusta un detalle, lo voy a comentar en voz alta, porque hay muchos hermanos y hermanas que no tienen, teóricamente, no tienen problemas en abandonar, teóricamente lo digo otra vez, las sí. propiedades en el momento de la crisis, dejarán todos. Pero la hermana Juárez menciona que ellos iban en un carruaje y que después dejan el carruaje y siguen con los animales. Y Así es. después le tocan dejar a los animales. Así es. Yo creo que en el caballo se puede resumir todas las mascotas. Perros, gatos. Y hay personas, conozco adventistas con nombre y apellido en este momento, no voy a nombrar porque mejor que no, pero que hay hermanos y hermanas que están dispuestos a todo menos a dejar sus mascotas. ¿Sí? No quieren, no les da la gana, me lo dijeron en la cara, y para ello es algo que tiene que acompañarlos. Yo siempre dije a estas personas que me lo comentaron, digo, es una decisión propia, por supuesto, es una decisión que se respeta siempre, pero que es muy peligrosa la posición, porque hay una persona que nos conoce a nosotros,
que no está dispuesta a venir acá porque no tiene dónde dejar su perro, o mejor dicho, no quiere dejar su perro, ¿sí? Me lo dijo a mí. Y hay otras personas que conozco que también tienen más de una mascota y pueden dejar todo, pero su mascota no. Vuelvo a decirlo, es una posición peligrosa, porque estamos tentando a la suerte y estamos poniendo, para mí esta visión es muy significativa la que se comenta, porque si nosotros no estamos dispuestos a dejarlo más querido, porque hay personas que aman literalmente con mayúscula a sus mascotas, hay personas mayores, especialmente se me viene a la mente una señora mayor que está prácticamente imposibilitada de movimiento y su mascota, un perrito, la acompaña, le da un poco de alegría, vive sola, ¿sí? Le da un poco de compañía, de alegría a la casa, y es un consuelo. Y claro que sí, en esas condiciones es muy difícil que uno diga y piense, no, hermana, deshate del perro. No, el perro le hace compañía. O sea, es una señora mayor y está imposibilitada prácticamente. Entonces, eh, hay médicos que recomiendan en ciertas circunstancias que las personas tengan una mascota, ¿sí? Y creo que ahí hay un equilibrio que uno debería encomendarse a Dios y que el Espíritu Santo ayudara, nos ayudara al discernimiento de hasta qué punto en mi crecimiento y en mi preparación para los eventos del fin puede ser una bendición o no el tener una mascota. La hermana Juan menciona que ellos necesitaban, pues llevaban sus pertenencias en el carruaje ya no podía porque se angostaba el sendero y después no podían llevar ni siquiera el animal y después ni siquiera sus pertenencias personales. Es más, después siguen ascendiendo hasta ni los calzados, van descalzos, Así es, así es. ¿sí? Es decir, que el nivel de desprendimiento llegó a ser prácticamente total, ¿sí? Para aquellos que llegaron a la otra punta y pudieron cruzar con la liana, esa que aparece, se toman y van a la ciudad celestial, ¿sí? Si aquellos que hayan leído el libro El Peregrino de John Bunyan, eh, recomiendo muchísimo ese libro porque es una alegoría de cristiano, ¿sí? Una persona que quiere salir de la ciudad de destrucción, decide hacerlo y pasa mil problemas y sin embargo lo logra y sale de la ciudad de la destrucción y va a la ciudad celestial, ¿no? Es un libro muy lindo. Bueno, se habla del renunciamiento del que hablamos acá. El Señor nos pide todo, porque en el cielo nos espera todo, aquellos que tengan la gracia de poder llegar. Todos nuestros problemas por la eternidad serán resueltos y el hombre será restaurado a un nivel y de comunión exactamente como el que hubo antes de la caída. Ese es el plan de la redención. Pero nosotros queremos seguir teniendo caprichos, vamos a decirlo de esa manera, ¿sí? Queremos seguir teniendo preferencias, queremos seguir eh, poniéndole a Dios condiciones. Y creo que ese es un gran error y muy peligroso para el tiempo del fin. Porque si Dios nos dio todo, nos pide todo también. Y eso que llegaron, la hermana Juan creo que en esa visión menciona que su esposo es el primero que pasa, cuando aparece con todas sus venas muy afuera por la presión, el desgaste, el esfuerzo, eh, y ella sabe que ese es el precio, ni lo tuyo, ni lo opuesto, ¿sí? Porque llegan descalzos, llegan muy cansados, pero llegan, ¿sí? Nosotros hace poco hemos tenido contacto con dos personas que tenían un gato que lo habían traído a escondida y condicionaban al otro lugar a que no iban a ir si no iban con su gato. ¿Te acuerdas, no? Uh-huh. Y entonces digo, no, pero acá no se aceptan mascotas.
y lo habían llevado a escondidas. Y el gato lo tenían en su habitación escondido. O sea, fijémonos, ¿no? Que no le interesó que el otro lugar no aceptara a la mascota. Ellos se lo llevaron igual. Adventistas de puestos de avanzada, estoy hablando, ¿eh? Entonces, me pareció una forma de actuar muy, no sé si deshonesta, pero por ahí van los tiros, ¿no? Porque no lo decía, si no voy con mi gato, yo no voy. Entonces, a veces he visto personalmente, esto hablo de estas experiencias todas estas personales, ¿eh? Que las mascotas o los animales que nos acompañan pueden a veces jugar un papel más importante del que nos imaginamos. Y eso involucra potencialmente un peligro para nuestro progreso espiritual. Potencialmente. Quisiera agregar que para los hermanos que les interese esta descripción, porque la estamos recomendando, ¿no? Que va a resumir a dónde vamos a ir a parar en los días finales por causa de no postrarnos ante la imagen. El libro en cuestión, la página es Testimonios para la Iglesia, tomo 2, en español, página 526, ¿no? Y se dio en 1868. En la versión del autor Perfil de la Crisis Venidera, la página que él da es página en inglés. Ese es un problema que hay que, de paso, ir verificando las páginas. Buena parte de la paginación del libro está puesta en inglés, entonces habría que actualizarla, ¿no? Para ponerla en español. Así quien la lee, la busca y la encuentra. Efectivamente, esto es una cita impresionante, así como tú describiste el amor por la mascota, el amor por el caballo, digamos, ¿no? Que sin el caballo, que fue mi compañero de toda la vida y me tenga que desprender, ¿qué diríamos, hermano, de las pertenencias, como el zapato, la media, que ahí menciona también, ¿no? Llevarlo puesto, y sin embargo hoy, si no cargamos nuestro ropero, nuestras pertenencias, o sea, es un vuelco totalmente inesperado, pero hay partes de la cita que Elena White tuvo consuelo, como este tema de las manchas de sangre en la pared blanca, que ella se entristecía, pero indicaba que gente había pasado antes que ella, apretada, digamos, haciendo presión contra la montaña, contra la pared, para no caer al precipicio, haciendo presión, y eso le sangraba a la gente. Así que son lecciones, uno mira, hermanos, qué bonito, es inspirador, porque se describe en forma de ilustración cómo será nuestro futuro. Así que damos gracias. No sé si habrá más preguntas, hermanos. Ivette, si tú tienes allí comentarios para que se puedan leer. Una respuesta que se puso del puesto de avanzada acerca de los libros apócrifos, que son libros del Antiguo Testamento que no pertenecen al canon de libros sagrados judíos, pero que pertenecen a la historia judía antigua. Son 7 libros que no están en la Biblia protestante, pero sí están en la Biblia católica. Pero que hay que hacer la salvedad también, pastor, de que esos libros, la Iglesia Católica los incluye en sus Biblias católicas porque apoyan doctrinas católicas. Así es. ¿No? Así Entonces, es, por eso ellos toman esos libros que contradicen otros libros que sí lo acepta la comunidad judía, obviamente, habla de la inmortalidad del alma, se habla sobre la sanación por medio de ungüentos o embrujos, o algo muy extraño, habla de espiritismo, ¿sí? Sí, Que sí. se daba como relato en esos libros apócrifos. Por eso eso contradeciría lo que otros libros de la Biblia del Antiguo Testamento afirman. Por eso, Sí. para no entrar en contradicción, las Biblias protestantes no lo incluyen y la Biblia católica sí lo incluyen porque necesitan la Biblia, entre comillas, que afirme sus puntos obviamente muy contradictorios en cuanto a su teología. Así es. Son 8 libros más los aditamentos en Esther y Daniel. Así que, Exacto. para recordar, son conocidos como apócrifos, ¿no? Luego, hay comentarios que voy mirando acá. La hermana Conche pregunta si no está también en primeros escritos esta visión. Más bien está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, ahí lo vamos a encontrar completo, ¿no? También en Notas Biográficas de Elena White, en el capítulo 30 también aparece allí esta descripción. Un Lucas pone comentario.
Luca pone con gato o sin, pero fue, pienso. No sé el comentario. Acá aparece un chat. Lucas, Oh, con con gatos y... gato o sin, pero fue, pienso. Saludos, familia. No, no, Sí. no entendí la frase, pero bueno. Bueno, nos quedamos con el saludo. Sí. Hola, yo Tarde. Gerardo, a David, Hola, papá, José. hola, Feliz bendiciones. semana, bendiciones. Bienvenido. Gracias, sí, bienvenido, gracias. Sí, no, nomás pensaba de la persona que y me quito tal vez los headphones para poder escuchar mejor, porque estoy usando headphones, permíteme por favor. Nosotros, por ejemplo, hablando de temas de puesta avanzada, nosotros, con todo el respeto a todas las personas, nosotros aquí lo hemos hablado, el hermano José Antonio, con mi esposa, que nosotros mascotas no vamos a recibir. Hay que entender el contexto, ¿no? No es que a mí de niño las mascotas me fascinaban. Y mi hermano, el pastor Gustavo, se acuerda de que yo daba, como quien dice, daba la vida por mi perrita. ¿Sí? Dorotea. Sí, Protera. ¿Sí? Y Gustavo me la tiró 2 veces por orden de mi mamá. ¿Sí? La primera fui a buscarla y la segunda no, ya no me dijo Gustavo, que está presente, todavía Gustavo me la debes a esa, pero bueno. Uy, Los pecados pasados están perdonados. Exacto, totalmente. Pero la segunda vez me la tiró de nuevo por orden de mi mamá y nunca más pude ir a encontrarla y bueno, fue una herida tremenda que me acompañó muchos años. Yo, Agrego, Gerardo, agrego que me dolió mucho enterarme que el animalito había sido atropellado por el vecino Daniel, que vivía como una cuadra de casa. ese fue Nerón, Accidentalmente, bueno, ese fue Nerón, antes, ese no era Protea, ese fue Nerón. oh, Bueno, cuestión, y después yo tenía gatos y yo dormía con los gatos. Es decir, bueno, los gatos venían a mi cama a dormir porque me encantaba dormir con los gatos, ¿no? Y recuerdo, voy a contar esta historia para que vean que no es malo tener mascotas dentro, pues yo era niño, ¿no? Por supuesto, era adolescente, preadolescente. Y yo recuerdo que cuando tenía 17 años tenía una gata que toda la noche dormía conmigo. La gata venía y se acostaba y se me ponía acá al lado del pecho y me ronroneaba y se dormía. Y para mí me encantaba. Y cuando yo me fui a viajar al sur de Argentina, mi mamá me contó que la gata se llamaba Michila. La Michila me dijo, Gerardo, todos los días se acuesta en tu cama. Tú ya no estás y ella se... Y después no quería comer. Me enteré, no quería comer y la gatita murió de hambre sobre mi cama. ¿Sí? Me extrañaba y ella le daba de comer y no quería estar en la cama y como yo me había ido, porque me fui a vivir a otro lugar, la gatita murió en mi cama. No quiso comer. Eso a mí me pegó, o sea, yo era muy, muy de mascota. Creo que de todos los hermanos que somos, el que más era de mascota fui yo. Pero hoy, ya siendo adulto y en los tiempos en que vivimos, y al final del tiempo, y lo voy a hacer una salvedad, porque acá en Europa tener una mascota no es lo mismo que en Latinoamérica. Exacto. Tú en Latinoamérica tienes un gato, un perro, te cuida la casa, y el gato o el perro lo cuida según tus posibilidades. Si el gato o el perro tienen para comer, come la sobra de lo que quedó del día. Y se va agua, tú le pones del grifo algo y bebe. Si se enferma, lo siento. Acá no. Acá en Europa, tener una mascota significa un presupuesto. Tiene que llevarlo obligada, tiene que estar registrado primero, con su chip. Tiene que pagar al médico o al veterinario. Cualquier cosa que le pase, tú tienes que ir a un veterinario, te obligan. El veterinario es como un médico para los perros y tú tienes que pagar. Y si hay que hacerle radiografías, tomografía, operaciones, cirugías, al perrito o al gatito se le hace. Si el veterinario dice, tiene un tumor, hay que pagar. Y tú tienes que pagar. Tratamiento de ¿Sí? quimioterapia. Si tienes que... acá al lado hay un vecino que por eso le murió su perro y una perra. Tenía cáncer en una de las tetillas y le hicieron quimioterapia y todo lo demás. Y bueno, se gastó un dineral. ¿Sí? Y la perra al final terminó muriendo de cáncer. Y quedó muy tocado, etc.
¿El gobierno obliga a hacer esos pagos? O sea, ¿uno no puede dejar nomás que el animal muera naturalmente? No, no puede. Y si muere, tú tienes que llevarlo al veterinario que él certifique que murió de muerte natural o lo que fuere. Acá es muy controlado ese tema. Y es un presupuesto tener una mascota. ¿Sí? Tienes que darle, no sobra. Tú tienes que ir al supermercado y comprarle la comida Sí, para gato o exactamente. comida para perros. Sí, señor. ¿Sí? Así es. Y si alguien te ve y tú le das la sobra de la comida, te puede demandar y te cae acá una multa. Es decir, el gato es una persona más dentro de la familia. Las mascotas. Y es un presupuesto más. Nosotros, en nuestra humilde situación económica que tenemos, ajustada, no tenemos presupuesto para mantener ningún gato, ningún perro. ¿Sí? Significa también sacarlo a pasear, significa, o sea, atenderlo. ¿Sí? Por eso hemos llegado con José Antonio y con mi esposa al consenso de decir, mira, lo siento mucho, si tú tienes una mascota, acá te recibimos a ti, pero a la mascota no la podemos recibir. Por cuestiones de practicidad y también por cuestiones de tiempo, porque hay que tener tiempo y todo lo demás. Eso es algo personal. Ahora, el que quiera tener mascota, por supuesto, es dueño, es su casa, es su espacio, es su dinero y es su gusto, es su decisión. Nosotros respetamos. Pero nosotros aquí, en el puesto de avanzada de León, no podemos, no es que no queramos, de cierta manera tampoco nos podemos ajustar al cuidado de un animal bajo las condiciones de España o de Europa, porque acá tener una mascota significa un presupuesto mensual y que no se enferme. Porque es lo mismo que tú que estás con cáncer y te tienen que hacer quimioterapia, tienes que ir a cirugía y todo lo demás. Y tiene que llevar el veterinario te lleva un registro minucioso de tu mascota. Y él tiene que rendir cuenta a la secretaría correspondiente. Entonces, bueno, cada quien elige, por supuesto. Por eso es un tema sensible, yo lo admito, es un tema sensible. Sí. ¿Sí? Aquí en España la ley de protección animal es muy estricta. Aquí hay leyes que protegen más a los animales que a las mismas personas. Sí, totalmente. Aquí una niña de 13 años puede abortar sin el consentimiento de los padres. Y una persona aquí que mate una rata tiene una multa. Si lo ven, tiene una multa. Aquí Una hay rata, ¿eh? una rata. Aquí hay animales Una rata sucia, cochina, infecciosa. que está transmitiendo, enferma. ahora está de moda, acaba de salir a la palestra o al escenario un nuevo virus. Bueno, ay, que no vayan a... No lo toques, no lo toques. Sí. Hay unos pájaros aquí en este puesto de avanzada acá en Riego del Monte, que son una pequeña como golondrina, pero son chiquititos. Van en bandada son cientos que vuelan. Si alguien te ve que matas a uno de ellos, porque se te metió en el techo de tu casa y empezó a ensuciar y todo lo demás, si alguien te ve y te denuncia, te va a caer una multa de 5.000 euros. Exactamente. No puedes tocar. A las palomas tampoco, no lo puedes tocar. Se te llena el tejado de paloma, bueno, pero no puedes matarla. Son animales que a veces se convierten en plagas, ¿sí? Plagas literales, pero la ley los protege. Exactamente. Una persona que quiera tener unas gallinitas en su casa por los huevos, digámoslo así, no es el caso nuestro, porque a los adventistas, Nosotros no si queremos seguimos la reforma pro salud, no vamos a consumir ni carne de animales ni nada. Pero una persona que quiera tener su gallina, eso es muy controlado. Vienen a visitarlo de una entidad que se llama el CEPRONA, los huevos no los puede vender, o sea, no puede hacer comercialización de eso, y una cantidad de seguimiento que le hace el mismo Estado a través de esta institución. Así que aquí las leyes de protección animal, lo mejor es no tener unos animales. Debido a eso. Debido a eso, sí. Después el hermano Francisco tiene dos comentarios. Quiero agregar algo en cuanto a las mascotas. O sea, tal cual lo dice el hermano Gerardón. Es que, a ver, en casa hubo un tiempo, una temporada, había gente, los vecinos me decían, oye, pero vos no amás a los animales. Le digo, o sea, sí los amo. Yo amo los animales. Me gustan, claro, son creación de Dios. Pero los amo en su hábitat, no en la mía. O sea, quiero decir
ellos en su sitio, no en el mío. Ahora, eso es en Honduras. Allá no hay problema, allá tenemos el gatito. Bueno, podemos tener 100 gatos si quieren, una sola persona. No pasa nada. ¿Por qué? Porque el gato caza. Él se come las ratas, ya está. No Aunque hay no problema. todos, no todos. Sí. Bueno, vamos a declarar, no Bueno, todos. allá los hacemos porque los hacemos. Porque no les vamos a comprar Ahora sí. gatín. Si tú le cortas la comida, él va a buscar, porque Claro. él es depredador. Correcto. Entonces, Sí, sí. no le vamos a facilitar, no le vamos a facilitar al gatito a ser ocioso, ¿no? Tienes que cazar. Eso es un felino en miniatura. Sí. Pero lastimosamente en estos países, pues, no lo ven así. Bien. El punto. Entonces, el que quiere tener su mascota, excelente. No estamos en contra. Bueno, yo creo que no estamos en contra de eso. Solamente no. Lo que, Aquí es otra cosa. correcto. Lo que sucede es en el sitio donde vivas. Eso es lo que pasa. O sea, quizá la gente. Yo he viajado con esta vez 3 veces a Europa. Y créanmelo que aquí hay una burocracia, por decirlo así bonito. Hay una burocracia. ¿Para qué les cuento? Entonces hay cosas que uno se queda así como sorprendido. Puede llegar que, como uno viene de estos países de Hispanoamérica, puedes cometer un error sin darte cuenta. Sin darte cuenta. Yo no sé si aquí será prohibido hasta pecado matar a una serpiente venenosa. Bueno, es complicado. Entonces, quiero concluir con esto. He trabajado durante más de 2 años con animales. No, en mi casa no tenemos mascotas. Mi esposa, igual, nada de eso. Nosotros dijimos no mascotas. No porque no los queramos, ok, sí los queremos, pero en su lugar. Entonces en mi casa no tenemos mascotas, más sin embargo yo trabajé más de 2 años con mascotas. No sé si le comenté al principio, hermano Gerardo, pero los transportábamos desde Canadá, Estados Unidos, México. Íbamos regando mascotas hasta Panamá. Belice, Guatemala, Costa Rica, etcétera, etcétera, hasta Panamá. Cada frontera nos pedían de las mascotas qué pasaporte, Sí, vacunas. qué vacunas, O sea, todo eso. o sea, una inspección por mascota desde Canadá o desde Estados Unidos que los transportábamos, nos tocaba pagar en todos los puertos de entrada aproximadamente unos 1,000 a 1,200 dólares estadounidenses por mascota. Es un presupuesto. Ahora, que tiene para pagarlo y quiera pagarlo, que lo haga. Los digo acá, eso es su vida. No se puede uno oponer a eso. Yo no me puedo oponer, como tampoco se puede oponer a que nosotros, pues yo digo, yo en mi casa yo no quiero mascota. Y si tú en tu casa quieres mascota, te felicito. Es tu casa. Está bien. Leo, Sí. pastor, la pregunta del hermano Francisco dice, no debemos dudar nunca que Dios estará con nosotros en todas circunstancias y en todo lugar. La pregunta es la siguiente, ¿el Espíritu Santo se retirará de la tierra? ¿Nosotros quedaremos a la deriva o seremos protegidos por los ángeles? Ambas cosas, ambas cosas. Debemos recordar que el Señor va a dejar a sus santos solos, aparentemente solos, pero absolutamente protegidos por el Señor, ya que quizá vamos a poner una cita ahora que data de 1850, se llama Manuscrito 7, del 24 de agosto de 1850, que aparece en el libro Eventos del Tiempo Final, el capítulo 5. La hermana White es muy clara, y lo dijo tempranamente, ya en los inicios del movimiento adventista, ¿no? 1850, que Satanás sabe que cuando el pueblo de Dios sea sellado, no tendrán más acceso a ellos. El sellamiento los protege absolutamente y por lo tanto no van a poder pecar. Ese sellamiento Dios lo va a dar poco antes del cierre de la gracia, ¿sí? Entonces, Dios va a dejar a sus santos luego del cierre de la gracia para mostrar ante el universo quiénes son su pueblo que han decidido obedecer la ley de Dios, no van a pecar porque han sido sellados, son propiedad de Dios. Y Satanás buscará de una u otra manera, especialmente con los malos recuerdos. Al ser naturaleza pecaminosa todavía, lo hemos heredado la nueva naturaleza, pues todos los recuerdos malos vienen.
pero el creyente sabe que ha confesado todo al Señor, se ha entregado a Él y confía en que Dios le ha perdonado. Pero entonces, como dije, ambas cosas significa que quedamos solos sin la protección de Dios, pero Dios los protege porque los ángeles van a estar cerca sin ser vistos. La cita se las quiero leer, dice ahí: vi que los esfuerzos de Satanás son más poderosos que nunca, porque sabe que su tiempo es corto y que el sellamiento de los santos los pondrá más allá del alcance de su poder. Esa parte la tenemos que atesorar en nuestro corazón. Ahora obrará de todas las maneras posibles e intentará lograr, mediante todas sus insinuaciones, que los santos estén desprevenidos ahora, se duerman en la verdad presente o que duden de ella, para impedirles así que sean sellados con el sello del Dios vivo. También vi que dentro de no mucho Satanás aparecerá casi en forma humana y que sus ángeles estarán todos alrededor de ellos buscando alguna manera de devorarlos. Por lo tanto, confiemos. Así como le pasaba a Jesús cuando él estaba en la cruz, estaba solo. Incluso oraba por su padre, ¿no? Incluso las palabras de él: ¿por qué me has desamparado? Pero Dios había ocultado su presencia. Así estaba, incluso en la oscuridad. La hermana Joy cuenta eso también. Estaba presente el Padre, pero no podía intervenir. Ya Jesús había tomado su decisión de luchar hasta el último, de agotar esa bebida que tenía que tomar. Así el pueblo de los 144,000 también. Por lo tanto, confiemos que Dios va a proteger a sus santos en esos días en que no habrá ángeles alrededor, excepto los ángeles que van a proteger, pero los santos no van a poder verlos y ellos van a tener que confiar solamente por fe, tal como la imagen de la cuerda, aferrarse por fe a las promesas y de allí atesorar toda palabra bíblica en nuestro corazón. Amén. Esa figura, el pastor, es la que se nos insta a nosotros cuando estudiamos los libros Preparación para la Crisis Final y el siguiente libro también del pastor Donald Mansell, el perfil de la crisis venidera, que la fe que nosotros necesitaremos para soportar esa presión espiritual de sabernos que si no tenemos la seguridad de que somos o estamos perdonados completamente, va a ser nuestro tiempo de angustia de Jacob. Es decir, queremos como Jacob tener la bendición de Dios, sentirla, saber que estamos perdonados y no lo sabremos, ¿sí? Pero la hermana Juan menciona que también de tiempo en tiempo, de tanto en tanto, manda rayos de luz a esos grupos que están huyendo de la persecución para consolarlos, confortarlos. Pero esa fe que hoy para nosotros es desconocida, porque la experiencia que vamos a tener que ejercitar, en la que tendremos que ejercitar esa fe, es una experiencia para hoy desconocida. Por eso a veces creemos que eso va a ser algo como alguien que le pasó en el Antiguo Testamento, un profeta, o en el Nuevo Testamento algún apóstol. Va a ser mucho peor porque no hay un referente, no hay forma de comparar. Y es el último ataque de Satanás en este mundo. O sea que se define, bueno, ya estará definido el conflicto de lo que sirven a Dios y de lo que no le sirven. Y la promesa de Dios en el sellamiento es eso, protección. Ahora, el Espíritu Santo estará junto con los ángeles. Personalmente, la hermana Juan menciona que el Espíritu Santo no se retira de la tierra, sino se retira de los impíos, junto con los ángeles, de los impíos y de la naturaleza. Todo eso queda a merced de Satanás en su dominio completo. Por eso, si nosotros alguna vez, yo creo que tú, pastor, lo tuviste, yo no he tenido contacto con gente endemoniada, todavía. Espero, no sé, el Señor sabrá si puedo aguantar eso o no. Pero aquellos que hayan tenido contacto con gente endemoniada, una sola persona que haya tenido una posesión diabólica real, ¿no? Es un hecho que realmente es perturbador. ¿Sí? ¿Sabes? Yo conozco de testimonios de personas. Pero mirarlo debe ser algo perturbador. Muy, muy fuerte. Ahora, toda una sociedad
que está a merced de Satanás para que él pueda entrar y salir en esos cuerpos las veces que quiera, junto con los millones de ángeles, para poseer esos cuerpos y volverlos monstruos para perseguir a los santos, es algo que nosotros no tenemos todavía idea. Por eso es un tiempo que no hubo ni habrá otro tiempo como ese. Y la preparación para esas situaciones, el Señor nos dice, es una preparación muy, muy especial. De ahí es que los puestos de avanzada es el Señor nos manda a que la preparación espiritual que nosotros tendremos, Él dice, háganla en los puestos de avanzada, en comunidad, en trabajos de agricultura, en trabajos de evangelismo. Guarden la reforma del vestido, de la reverencia, de la música, de la comida, de muchas reformas, porque lo que viene, no tienen idea. Y muchos hermanos y hermanas adventistas toman esto como que, como a mí me lo dijeron más de una vez, una hermana, hermanito Gerardo, deje de hablar tanto en los puestos avanzada, Dios cuidará de su iglesia, usted no se preocupe, Dios cuidará de su iglesia. Como diciéndole que yo me cruzo de brazos, yo confío en Dios y Dios me va a proteger. Eso será en el sellamiento después del tiempo de que termine el tiempo de la gracia. Pero antes, durante el tiempo de la gracia, eso va a ser algo tremendo para el pueblo adventista, porque ellos sabían y la preparación que muchos creen haber tenido no les será suficiente, donde va a haber una persecución de mártires, presos. La hermana Juan menciona que otros serán llevados como esclavos, ¿sí?, a lugares. Entonces, es algo que la hermana Juan menciona, que ni en el asedio que Tito hizo de marzo a octubre del año 70 y lo que pasó en esa ciudad, ¿sí?, en la provincia de Judea, con ese asedio, que se mataban o se comían ellos porque no había forma de sobrevivir a menos de comer cadáveres, porque toda la comida se había acabado y había que sobrevivir. Y si salías afuera, los romanos te empalaban, te mataban y te ponían de poste, y por la noche te ponían brea y antorcha para que caminaran las águilas romanas, y uno así, y lo de la ciudad miraban, o muero así o muero de hambre, ¿qué hago? Bueno, el hermano Juan menciona que eso es un pálido reflejo de lo que nos espera. Tenga el Señor misericordia de su iglesia, de nosotros y de cada uno de aquel que teme a Dios y quiere prepararse para estos eventos. Así es. Muy bien. Hay otra pregunta también. Sí, Ajá. leo, pastor, un comentario del hermano Francisco que dice: con las mascotas estaremos como la mujer de Lot, mirándole para atrás al dejarlos abandonados a su suerte. Así es. Totalmente. Es una buena comparación la que hace el hermano Francisco. Y él hace otra pregunta: ¿cuánto es realmente un codo? ¿Son 50 centímetros? Porque he encontrado medidas de la estatua de Nabucodonosor de 30 metros y como de 39 metros. Sí, es correcto. Sí. De 45 a 50 centímetros es el valor de un codo. Tengo entendido Más, que los egipcios medían de la punta del dedo al codo 45 centímetros, exacto. aproximadamente. Y más el pedestal, que puede estar incluido y puede no estarlo. Pero de 30, como él pone allí, de 30 a 39 metros, sí, es muy probable que haya sido esa estatura, la estatua. Sí. El hermano Alfredo comenta: el tiempo de angustia va a ser fuerte para el pueblo de Dios. Por eso es que tenemos que prepararnos cada día espiritualmente para los momentos que vamos a enfrentar. Amén. Así es. Y este es uno de los propósitos de tener estudios de la palabra de Dios, el libro de Daniel, después vendrá el libro de Apocalipsis, de los escritos de la sierva del Señor, con el propósito y objetivo de que su pueblo, aquellos que puedan asistir, tengamos, porque está la promesa, un reavivamiento y una reforma. Amén. Amén. Amén.
Hay bendición, en Apocalipsis nos habla el primer capítulo, de aquellos que leen la palabra. Hay una bendición del cielo, aquellos que buscan conocer los oráculos de Dios para estar preparados y, por supuesto, preparar a otros. Porque siempre lo hemos dicho desde este pequeño pedestal. La mejor forma de prepararte tú, mi querido hermano, es preparando a otros. Prepara a los demás y verás cómo tu fe aumenta, tu fe se fortalece, tu experiencia con el Señor crece y se hace cada vez más fuerte. Involúcrate en el evangelismo. Es una forma muy, muy, muy recomendable de crecer en gracia, en conocimiento y, por supuesto, en experiencia también. Entre otras maneras. La agricultura. Invito si habrá más hermanos que tengan preguntas, si no ya iremos cerrando la reunión. No Sí. hay más hasta el No hay momento. más, pastor. Creo que todas las preguntas, si alguien quiere comentar algo, que lo haga ahora, y si no, Que calle para siempre. que calle. Pastor, muchísimas gracias, hermano. Que el Gracias. Señor te bendiga. Amén. Gracias por tu tiempo, gracias por la buena voluntad que tú tienes para compartir tu conocimiento con... acá hay una manito levantada, me parece, allá. Sí, de Lucas. Ah, de Lucas. Lucas, tú tienes levantada la manita. Sí, nomás decir de que bueno que en el cielo vamos a tener animales. Ujú. Sí. Amén. Tendremos las mascotas. Bueno, sí, se habla que habrá, Isaías habla que habrán animales, mascotas como las conocemos en este mundo, desconozco. Pero pienso que sí, porque una mascota es amar a los animales. Por eso uno tiene mascota, porque ama a los animales, por supuesto. Pero una respuesta precisa. No, yo creo que, no, eso así es. Dice que incluso Isaías lo describe, ¿no? Claro. Que pues hasta uno va a poder entrar donde está la víbora, dice. Un niño jugará Un con niño la jugará víbora. con ella, tocaremos a los osos. No me atrevo a tocar a un oso. El león pastará con el cordero y un niño los La pastoreará. pastoreará, sí. Estuve en las montañas de Pittsburgh, en California, y nos asustó un oso una vez, pero no me atreví a acercarme porque eso sería en el cielo, pero voy a abrazar con gusto. Aquí no. La otra es que he tenido mascotas, claro. Volvemos al tema y quiero terminar aquí, ¿no? Depende del país, depende del continente. ¿Quieren quedarse sin pocos recursos para la obra? Pues adelante, hay que tener mascotas en Europa. Exacto. No hay problema. Miren, hablando de ese tema, con esto cerramos, ¿no? Lo voy a hacer muy breve. Nosotros conocemos a una persona. ¿Una cosita? Sí, Sí, el espíritu de profecía dice que una de las cosas que desarrolla el carácter es el cuidado de los animales, así que no necesariamente hay menos dinero para la obra, porque se puede utilizar para el desarrollo especialmente de los jóvenes. No, eso es indiscutible, es bueno, es el contexto. Sí, no podemos hacer una regla general. Cada caso, por así decirlo, puede ser tratado de manera particular. Hay personas que necesitan, ¿no? Los niños autistas, se les recomienda que los papás les consigan, es más, si pueden un caballo, porque es el animal más recomendado para que un niño autista pueda interactuar con el mundo exterior, porque él está blindado, él tiene su mundo interior. Y el caballo, dentro de todos los animales, es el más recomendado. Pero ¿quién puede comprar un caballo? Bueno, esas son cuestiones muy puntuales. Pero nosotros iba a comentar, con esto cerramos, conozco una persona que la queremos en Cristo muchísimo, la amamos en Cristo, esta persona estaba muy involucrada en el puesto de avanzada, nos hacía unas pequeñas aportaciones con las que nosotros hicimos varias reformas, pero de pronto comenzó a tener mascotas, muchas, y nos dijo, yo ahora no puedo ayudarlo porque tengo mucho gasto con las mascotas. Entonces, la conclusión es, estabas ayudando a la obra del Señor y ahora te dedicas a criar mascotas, y no solamente las tuyas, sino los vecinos te traen mascotas, toma, críalo, y ella lo recibe, y toma al otro, y lo encuentra en la calle, toma, críalo, y tiene muchos animalitos en su casa, y bueno, el dinero que podía haber servido para la obra,
¿sí? Que estaba ayudándonos en lo poquito que daba, pero daba y nos hacía mucho bien. Ahora ya no. Por eso digo, cada quien pueda decidir lo que quiera. O sea, no, nosotros nunca le hemos dicho no, porque no, al contrario, esto es voluntario, hermano. Si tú crees que el dinero es más útil criando un perro, un gato, que ayudar a la causa del Señor a poder aportar para que se pueda imprimir folletos, comprar libros, el conflicto y el camino a Cristo para repartirlo y hacer evangelismo, pero te parece mejor que es mejor cuidar tu perro, tu gato, bueno, ¿qué se lo puede Cada hacer? quien. Sí, y aclaro esto, no se trata, no hablamos pluralizado, ¿ok? No hablamos para los 5 continentes, no, de ninguna manera. Son casos Por lo puntuales. menos estamos hablando de España. O sea, Exacto. que es caro, pues, básicamente es caro. Una mascota es otra persona más. Es su presupuesto. Por eso es un presupuesto grande. De eso estamos hablando. No estamos hablando de América Latina, no, de ninguna manera. Es otra cosa. Allá podemos tener que 3 perros, no pasa nada. 20 gatos, no pasa nada. Aquí con uno y eso es todo. Y hay que cuidarlo bien porque si no las multas Son importantes. son enormes. Y tú la vas a pagar aquí como quiera que sea. La vas a terminar Sea pagando. con dinerito o bien con cárcel, ¿no? Sí. O sea, está complicado. Que el Señor nos ayude y nos bendiga para que podamos concentrar nuestros interés, trabajo, esfuerzo en la obra del Señor. Amén. Ok. Creo que estamos en tiempos tan especiales, tan singulares, tan difíciles, que aquella persona que crea, en mi humilde opinión, que crea más importante en la obra del Señor, crear a un perro, que ese dinero usarlo para comprar material para hacer evangelismo, se respeta, pero estamos viviendo en tiempos difíciles y tenemos que dar el fuerte pregón y la iglesia está necesitando mucho, mucho de los miembros. La obra de Dios adolece, está agonizando Por falta de recursos. por falta de recursos y de obreros y obreras que no se terminan de decidir. Donde hoy hay un obrero consagrado, debería haber 100 y hay apenas uno, si lo hay. Y a veces nosotros estamos todavía pensando en gastos como estos, porque son importantes. O sea, no es, donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Hermano José Antonio. Sí. Un puesto de avanzada exige que la persona que quiera entrar en él de verdad 100%, exige la renuncia de este mundo. Amén. Una pureza y una entrega a Dios 100%. Y pienso que tener una mascota, y estoy hablando de las personas del mundo, ¿no? Significa, entre otras cosas, un apego a un ser que puede, en su momento, perjudicarte para que no seas capaz de renunciar a todo. Para mí, en este tiempo que estamos entrando, pues ya estamos en él, tener una mascota, para mí significa que esa persona, antes de tomar esa decisión, lo piense bien, porque con esa mascota se puede convertir en un peligro para tu salvación eterna. Mire, hermano, quisiera terminar con esta frase, porque yo siempre terminaba y no terminamos, pero quisiera terminar con esta frase. Si yo tuviera, lo voy a hablar en primera persona, el hermano Gerardo, acá no hablo ni por el hermano José Antonio, ni por Alexander, ni por mi esposa, hablo solamente en mi... Si yo tuviera 100 euros y tengo que decidir a quién voy a ayudar, a mi mascota o a alguien que quiera repartir libros, yo voy a elegir en primer lugar a aquella persona por la que Cristo dio su vida. Porque un alma vale mucho más que 1000 mascotas, en mi humilde percepción. Y para mí, en valores eternos, tiene mucho más valor una alma que todas las mascotas de este mundo. La hermana Juárez menciona que un alma vale más que todo el oro del mundo. Todo el oro del mundo. Un alma. Y nosotros, si Muy tenemos bien. recursos para ayudar a alguien, ya que yo no lo hago,
voy a ayudar a alguien que lo haga, que sé que lo va a hacer, que lo está haciendo, prefiero darle esos 50 euros, o 30 euros, o 100 dólares, o lo que fuere, lo que tenga, para que esa persona trabaje para Cristo y pueda llevarle la verdad a un alma por la que Cristo murió. Porque Cristo no murió por la mascota, Cristo no murió por perro ni por gato, Cristo murió por Muy nosotros. bien. Vamos a dejar que Lucas levantó la mano, la última opinión, y después vamos a orar para cerrar. Amén. Lucas. Sí, bueno, quería compartir de que a la vez que, claro, las armas son en primer lugar, también aprendemos o veo yo en Pablo de que él no dedicó todo su tiempo sino después, pero él se dedicó también al oficio de hacer carpas. Y el Espíritu de Profecía dice de que en ese ministerio él obtuvo la sabiduría de Dios, en que el hacer eso desarrollaba en las personas un carácter que Dios quería, y que era preferible de que se compartiese el tiempo en el ministerio de trabajar con las manos, y también, por otro lado, el compartir la palabra. Quería compartir eso. Muy bien. Muy bien. Gracias, mis hermanos. Vamos a concluir con una oración y nos reunimos, Dios mediante, la próxima sesión el domingo que viene. Dios mediante. ¿Sí? Capítulo 3, Oramos. segunda parte. Sí, última parte. Sí. Última parte. Bueno. Bueno, un abrazo. Amén. Amén. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por el tiempo que nos diste para estar juntos, para leer los textos bíblicos, para estudiar, aprender de esta historia de héroes en la antigüedad, y que se reproducirá en nuestro tiempo también cuando se inaugure bien visualmente una imagen donde se implante una ley por la cual todo ser humano tendrá que postrarse ante ella, so pena de perder su vida. Querido Padre, pedimos tu bendición para todos los que estamos aquí, Amén. que estas lecciones sean de vida para cada uno, para que tomemos firmes decisiones en nuestro diario vivir, que nos sostengas en las pruebas, que podamos discernir los peligros de ceder aún en lo mínimo contra los argumentos que Satanás trae a nosotros, tentándonos para que cedamos en la exigencia de la voluntad de Dios. Querido Padre, pedimos que nos bendigas a todos, que nos cuides, nos guardes y nos lleves a nuestros lugares con tu bendición. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, muchas bendiciones. Muchísimas Feliz gracias. semana para todos. Gracias, mis hermanos. Que Dios nos Dios bendiga a todos. Feliz semana para todos. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones. Amén. Gracias. Para cada uno de ustedes. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo.